el examen clínico en el interrogatorio, la mayoría de los pacientes consultan por los síntomas que son más comunes, es la hipoacusia, la otodinia u otalgia, prurito, otorrea, acúfenos, vértigos, y hay que hacer también un interrogatorio en antecedentes familiares, porque hay muchas patologías que son heredofamiliares, como por ejemplo la otosclerosis. Dentro de la hipoacusia, nosotros clasificamos a las hipoacusias en conductivas, perceptivas y mixtas. Conductiva es cuando hay una afección de la transmisión del sonido por el aire, es decir, o hay una afección a nivel del conducto auditivo externo, o a través del pabellón, o por ejemplo, como ven en la imagen aquí, un tapón de cerumen, o una afección de la cadena. Todo lo que me puede llevar a un trastorno conductivo, es decir, que no me transmite el sonido por el aire. Las hipoacusias que son perceptivas es porque hay una afección del oído interno, es decir, la cóclea, o retrococleares a nivel de la primer neurona o del ángulo pontocerebeloso, o a nivel cortical, a nivel de la corteza auditiva. Y mixtas es cuando hay tanto un componente que es perceptivo como un componente que es conductivo. En la audiometría tonal va a haber una brecha, es decir, una diferencia entre el umbral perceptivo y el umbral conductivo, pero caen ambas a la vez. Eso en Doctora, cuanto a la... ¿Sí? ¿puedes repetir la conductiva, por favor? Sí, a ver si tengo una imagen para que me entienda. Y después avanzamos, a ver. Miren, la hipoacusia conductiva es cuando, por ejemplo, cae la transmisión del sonido por el aire. Es decir, o hay una afección del pabellón, es decir, o no se formó una agenesia de pabellón, por ejemplo, una atresia del conducto auditivo externo, a nivel del conducto un tapón de cera, una perforación timpánica, una otitis medio aguda, en un traumatismo una desconexión de la cadena, o una patología que es la fijación del estribo, que se llama otosclerosis. Todas esas patologías van a hacer que el umbral auditivo caiga, pero en la transmisión por el aire del sonido, que el sonido se transmite por aire, por vibración ósea o percepción a nivel coclear. Nosotros lo graficamos en la audiometría tonal, las aéreas o perceptivas como corchetes, y las conductivas como cruces o círculos. Cuando cae solamente la conductiva, es decir, un tapón de cera, por ejemplo, en este caso podemos decir un tapón de cera, va a caer la audición y el paciente va a tener en este caso una hipoacusia conductiva leve, pero se va a mantener normal la parte sensorial. Esto es una hipoacusia conductiva. Cuando nosotros tenemos una hipoacusia perceptiva, como ven acá, caen las dos, caen tanto los corchetes como caen también las cruces y los círculos. Y esto no hay una diferencia osteoaérea, caen parejitos los dos. Acá, por ejemplo, estamos hablando de un daño a nivel coclear, a nivel de las células ciliadas. Por ejemplo, un medicamento que se le ha dado por una quimioterapia, generó una ototoxicidad en el paciente. Puede ser también una hipoacusia súbita, que es una urgencia otorrinolaringológica, que puede ser un espasmo, puede ser una crisis hipertensiva, puede ser algo viral también, la parotiditis, suele generar, por ejemplo, en el paciente o como una de las complicaciones raras, pero se ve una apofosis, es decir, pérdida completa de la audición unilateral. Eso puede dar como complicación la parotiditis. También, como ven en este gráfico, el paciente que ha estado expuesto a un trauma acústico crónico, pacientes que no se han cuidado los oídos con los tapones o los de copa,
y trabajan en lugares, fábricas o lugares donde el nivel del ruido está por encima de los 70 decibeles constantemente, entonces a lo largo del tiempo me va a ir generando un daño coclear. También el neurinoma del acústico, que es un schwannoma del octavo par, me puede dar una hipoacusia perceptiva. Las hipoacusias perceptivas son muy difíciles de diagnosticar porque las variaciones en las etiologías es muy amplia. Están desde las congénitas, sindromáticas, por trastornos a nivel del neonato, por patologías virales, por patologías tumorales, por ototoxicidad, es decir, hay una serie de causas que me pueden generar una hipoacusia perceptiva. Y las mixtas, no tengo acá ningún gráfico, bueno, esta puede ser, molesta acá esto, vamos a ver. La mixta, por ejemplo, hay una brecha, o gap se llama, diferencia osteoaérea, es decir, caen ambos, es decir, cae tanto la audición sensorial como la aérea. Entonces, ambas pero no caen juntas, hay una diferencia, hay una separación entre las dos. El típico ejemplo de esto es una autoesclerosis progresiva, que es lo que me va a llevar a empezar como una conductiva y terminar afectando el laberinto, y se termina el paciente con una mixta, con mucho trastorno perceptivo y discriminativo. Vamos a ir de vuelta, no sé si entendieron. Bueno, esa es la clasificación. Conductiva cuando me afecta el pabellón, una pericondritis, una genesia, una anotia, es decir, falta de formación, una estenosis, una genesia de conducto, un tapón de cera, una otitis externa, una perforación timpánica, otitis media, disrupciones de la cadena. Es todo lo que me afecte los elementos que transmiten el sonido por el aire. Las mixtas, por ejemplo, una otosclerosis que comienza fijando el estribo y después me compromete el laberinto. Y después todas las perceptivas, lo que me afecta el oído interno, la cóclea, retrococlear, la neurona, la primera neurona, o a nivel del córtex. ¿Vamos? Eso en cuanto a hipoacusia. También, según la gravedad, pueden ser hipoacusias leves, moderadas, severas o profundas. Leve, por ejemplo, es cuando el paciente está entre los 20 y los 40 decibeles de pérdida auditiva. Moderada, entre los 40 y los 60 decibeles. Entre 60 y 80, severa, y mayor de 80, 90 o más, ya es una cofosis o una hipoacusia profunda. Eso en cuanto a hipoacusia. ¿Qué más hay que preguntar de ese síntoma? ¿Cómo se fue instalando? Si fue súbito, si fue progresivo, si fue ya al nacer, estudiar si es sindromático, o si fue por alguna afección del momento del nacimiento, alguna hipoxia cerebral, utilización de antibióticos, ototóxicos, meningitis. Es decir, es muy importante ver cuándo se ha desarrollado esa hipoacusia, porque si se produce en los niños antes de la etapa prelingual, ese niño no va a desarrollar el habla. Es muy importante tratar de ver la posibilidad de equipar ese niño o un implante coclear o algo para que ese niño pueda desarrollar el lenguaje. Entonces tenemos las hipoacusias prelinguales, perilingual, poslingual, cuando ya ha desarrollado el lenguaje el paciente. Tenemos hipoacusias que son permanentes, es decir, que no son evolutivas. Después tenemos las que son progresivas, como por ejemplo las autoinmunes, las patologías autoinmunes como el lupus, el factor la artritis reumatoidea, las vasculitis, etcétera, me pueden generar en forma secundaria una hipoacusia neurosensorial progresiva. Después tenemos patologías autoinmunes primarias, que son propias del oído interno,
que también dan una hipoacusia perceptiva progresiva, que muchas veces comienzan como acúfenos y después se va instaurando la hipoacusia. Nosotros, para poder pesquisar esa hipoacusia, solicitamos las proteínas de 64 kilodalton o los llamados también anticuerpos antinucleares, que nos sirven para determinar si esa hipoacusia progresiva es de origen autoinmune. Después tienen las que son por medicamentos, las virales. Dentro de las virales tenemos el citomegalovirus, que también da una hipoacusia progresiva a lo largo de los años. Es decir, el niño pudo haber tenido una afección por citomegalovirus y en un primer momento no se objetiva el daño nuclear, pero a través de los años se va presentando una hipoacusia progresiva, en cuyo estudio del paciente detectamos que empieza a aumentar la titulación del citomegalo o que tiene una historia de patología por citomegalovirus. Otros virus también que pueden afectar y que hay que estar atentos en el interrogatorio es el herpes, el HIV. Después tenemos también a la sífilis terciaria en este caso, que nos va a dar un tipo de hipoacusia perceptiva fluctuante, después de varios años de haberse adquirido el paciente la sífilis primaria. Pero también se debe llegar al diagnóstico. Así hay una serie de patologías infecciosas, ya sea virales, bacterianas, que me pueden traer problemas a nivel del oído interno. Eso en cuanto a la hipoacusia. A veces la hipoacusia no está como síntoma aislado, está asociado a otros síntomas como vértigo, como acúfeno. Ahí tenemos, por ejemplo, el síndrome de Meniere. Forma parte de un cuadro en el cual lo que predomina es el vértigo en forma de crisis y que tiene un aura generalmente, está dado por la autofonía, que es cuando nosotros hablamos y nos retumba la plenitud aural, que es cuando tenemos, como cuando estamos resfriados y hablamos y resuena en nuestra cabeza. Bueno, muchas veces el paciente con Meniere tiene esa característica. Horas previas o días previos empiezan con esas auras de acúfenos, plenitud aural, y después se desencadena el cuadro vertiginoso. Ese cuadro vertiginoso, que está dado generalmente por aumento de las presiones de los líquidos endolinfáticos, no es inocuo. A través de las crisis me va a ir generando un daño a nivel también sensorial. Entonces va a ser como hipoacusias perceptivas fluctuantes, con las crisis cae la audición perceptiva, cuando el paciente se mejora, sube otra vez el umbral, pero a través de los años me va a ir dejando alteración. Eso es otra cosa que deben ver, no solo qué tipo de hipoacusia, cómo se va instaurando, a qué edad presentó los síntomas, qué otros síntomas asociados tiene el paciente, como para ir viendo y encuadrando en qué patología o qué estudios complementarios ir pidiendo. Con respecto a la otodinia u otalgia. Otodinia es el dolor de oído por patologías propias del oído. Por ejemplo, una otitis externa. Por ejemplo, una meningitis bullosa, que son como ampollas que se producen en el oído externo, o una otitis media aguda. La otalgia es el dolor reflejo. El paciente viene a la consulta y les dice que doctor, me duele el oído, y ustedes empiezan a revisar y tienen los oídos dentro de los parámetros normales. Conducto auditivo externo permeable, membrana timpánica normal, oído medio ventilado, no tiene mastoides normales, no tiene ninguna alteración como para pensar en que es un problema del oído. Tienen que empezar a buscar patologías que me puedan dar un dolor referido. ¿Sí? Por ejemplo, disfunción del ATM es lo más común de ver, es decir, que el paciente bruxe o que el paciente esté mordiendo constantemente y me irrita la articulación temporomandibular, y como está en contacto estrecho con las paredes del conducto auditivo, me va a generar una otalgia. Por lo que viene a la consulta. Viene o por dolor de oído reflejo, o con una neuralgia trigeminal, o dolor en los dientes, y en realidad lo que el paciente está teniendo es una disfunción del ATM.
Otras causas son, por ejemplo, las amigdalitis o procesos faríngeos, faringitis profundas, que me dan también dolores reflejo en los oídos. Tenemos patologías cervicales, adenopatías o adenomegalias, también. Otras cosas que me pueden dar son tumores de la orofaringe, de la hipofaringe y supraglotis, por irritación del laringio superior o de los plexos, me puede llevar a dolor reflejo a nivel auditivo como síntomas tempranos de la afección. Eso en cuanto a la otalgia. Ahora hay un consenso que ya no se lo diferencia entre otodinia y otalgia, y se dice otalgia tanto a los dolores primarios del oído como dolores reflejos. El prurito. El prurito es la picazón. Es de consulta muy habitual. El paciente venga porque tiene picazón en los conductos auditivos. El prurito puede ser, como ustedes ven, el conducto auditivo está revestido de piel, así que todas las manifestaciones de eczema, atopía, psoriasis, dermatitis seborreica, pueden tener manifestaciones también a nivel del conducto auditivo y generar prurito. Más en los pacientes, por ejemplo, que tienen el hábito de tocarse los oídos con hisopos o con cuerpos extraños, que es muy habitual, llaves, viromes, lo que encuentran, genera una dermatitis y una resequedad en la piel del conducto que lleva a que el paciente tenga más prurito. Como vamos a ver ahora en las patologías del conducto auditivo externo, van a ver que eso no es bueno, ya que me produce una maceración, una laceración en la piel, me rompe la barrera de defensa y expone al paciente a otomicosis o a otitis externa. Después lo que hay que descartar, si cuando hay mucho prurito asociado a dolor de oído, otalgia, secreciones, es la micosis. Es muy común también de ver otitis externa. La otorrea. La otorrea es la secreción que sale por el meato auditivo externo. Esa otorrea me puede estar indicando una infección no solo del conducto, sino del oído medio. Una otitis media en el transcurso de la evolución puede llevar a la perforación timpánica y que el contenido purulento salga a través de esta perforación y me comprometa el oído externo, salga al meato y se disperse por toda la cara del paciente. Incluso los niños o los pacientes con otitis crónica, con otorrea continua que no consultan, hacen como un impétigo o como una infección cerca del meato auditivo externo. Hay que ver las características de esa otorrea, es decir, si una otorrea que es abundante, si es una otorrea que está adherida a las paredes del conducto, si es una otorrea que es como pulsátil, que es muy característica de la otitis media. Ver las características, el olor, si es fétida. Generalmente en el colestatoma es muy típica la fetidez por la descomposición de la piel, por la pseudomona, que es la que infecta, y ver si es cerosa, si es mucosa, si la viscosidad como es, si es serosanguinolenta, si es purulenta, si es con estrías de sangre, hemorrágica. Entonces, todas esas características nos van a dar un indicio del probable origen, asociado a la otoscopía, que es mirar, ver, aspirar esas secreciones y ver qué es lo que encontramos. Cuando tenemos una otorrea purulenta hay una infección bacteriana. Y si hay estrías de sangre, es muy probable que esté asociada a una otorrea de larga data y que tenga granulomas, procesos inflamatorios en la mucosa del oído medio o sobre la membrana. El granuloma es muy friable y sangra fácilmente. Cuando tenemos otorragia, es decir, sangre sale por el conducto auditivo externo, ahí ya nosotros pensamos que puede ser o algún traumatismo, que hay el antecedente traumático, que puede ser un TEC con una fractura de peñasco, me macera la pared. Al pasar el trazo de fractura me produce una laceración de la piel del conducto y sangra bastante.
O puede ser también alguna lesión tumoral. Me produce hemorragia o me produce una otorrea fétida más la otalgia importante, más granulomas en la pared del conducto. Entonces ahí hay que descartar carcinomas, muy común en la edad avanzada. Y también otras causas de otorragia, por ejemplo, cuando el paciente se lesiona con algún cuerpo extraño, más los niños se ven, que se meten los hisopos y andan caminando, deambulando y sin querer se lastiman, puede haber perforación timpánica o laceración de la pared, o bien hay una patología que se llama meningitis bullosa, que es un cuadro viral, luego de un cuadro de diarrea superior, una rinofaringitis, me produce como ampollas en la capa externa epitelial de la membrana timpánica y produce una otodinia intensa, o bien el paciente viene por otorragia porque esas ampollas se han roto y sale sangre a través del conducto auditivo externo. Después tenemos la otolicorrea, es decir, la pérdida de líquido cefalorraquídeo a través del conducto auditivo. Como les dije, a través del tegmen timpani tenemos comunicación con la fosa cerebral media. Cuando tenemos una fractura de peñasco en el cual se produce una fractura del tegmen con también fracción de la dura, el paciente puede tener pérdida de líquido cefalorraquídeo a través del conducto auditivo, más si la membrana timpánica está perforada. Es una pérdida constante de un líquido blanquecino, a veces si es un traumatismo reciente con pérdida hemática. Bueno, cuando nosotros tenemos un TEC o una fractura de peñasco, tenemos un hemotímpano, es decir, que vemos sangre a través de la membrana timpánica, nunca deben realizar la punción porque puede haber una brecha a nivel del techo y generar una meningitis o la fístula. Después, otra cosa que tenemos son acúfenos. Los acúfenos es una percepción que tiene el paciente de un ruido, pero en el cual no hay un estímulo externo. Es decir, solamente el paciente lo percibe. Aunque hay acúfenos que son objetivos, que son muy bajo el porcentaje, menos del 1%, en el cual puede el examinador inclusive percibir el acúfeno, que generalmente está dado por movimientos miotónicos a nivel del músculo del estapedio, o puede ser por alguna afección a nivel de la articulación temporomandibular, que hace que el paciente perciba un acúfeno y nosotros también lo escuchemos, pero la mayoría de los acúfenos son subjetivos, es decir, que solo el paciente lo percibe, y que más del 60-70% de los casos son de origen auditivo. Otros tantos pueden ser vasculares, más si el acúfeno es pulsátil en relación con el pulso, hay que descartar que no tenga afección en vasos de cuello, una afección tumoral, un glomus o algo que el paciente esté percibiendo ese acúfeno pulsátil. Después también pueden ser por otros tipos de patologías. El Meniere, por ejemplo, u otros tipos de patologías también. Hipertiroidismo, es decir, otros tipos de patologías metabólicas que me pueden dar, por ejemplo, la policitemia vera también puede darme acúfenos en el paciente. Y después tenemos patologías, por ejemplo, como una crisis hipertensiva, un infarto agudo de miocardio. Cuando el paciente estuvo con su problema cardiovascular, me generó un daño o una afección secundaria en el oído interno, eso me deja como secuela el acúfeno. El acúfeno siempre hay que preguntar al paciente en una escala el grado de molestia que tiene, es decir, un grado 1, un grado 2, un grado 3. Si un acúfeno que solo le molesta cuando se acuesta y no hay ningún ruido que lo ensordezca, o es un acúfeno que está presente durante gran parte del día o durante todo el día, que es el grado 3, y que realmente le altera la calidad de vida del paciente y lo pone con un trastorno de ansiedad o depresión en algunos casos. Y después hay que preguntar también si el acúfeno es unilateral o bilateral.
El acúfeno unilateral, siempre y más si va asociado a una hipoacusia perceptiva, hay que estudiarlo, porque puede ser el inicio de un schwannoma del octavo par o neurinoma del acústico, en el cual vamos a necesitar una resonancia para poder llegar al diagnóstico. El acúfeno también puede estar ubicado en los tonos graves, es decir, de la frecuencia 1000 hacia la izquierda, que generalmente está relacionada con patologías conductivas. Por ejemplo, una otitis media aguda, mientras está el oído medio ocupado con secreciones, el acúfeno es como de tono grave, como si fuera un caracol o un viento en el oído. Resolviéndose la patología de base, el acúfeno desaparece, son los de mejor pronóstico. Después tenemos los acúfenos agudos, que están desde la frecuencia 1000 hacia la derecha, los que se ubican más en los tonos supraliminares, es decir, 4000, 6000, son los de peor pronóstico, porque generalmente nos está indicando un daño coclear, y el tono del acúfeno es como un tono agudo, como un silbato, un pitido, y realmente esos no tienen buen pronóstico, no responden a la medicación, que generalmente lo que damos son vasodilatadores, o todo lo que aumente la circulación a nivel cerebral y del oído interno, como nimodipina, pentoxifilina, o algunos de esos medicamentos que tratamos de dar al paciente a ver si mejora un poco el acúfeno. El vértigo nosotros lo clasificamos en central, y en este caso lo que nosotros vamos a estudiar en una clase de vértigo es el vértigo periférico. El vértigo es la sensación de giro, es decir, el paciente ve que las cosas le giran, o él que gira alrededor de las cosas. Es bien característico. Cuando usted le pregunta al paciente manifiesta que todo le da vuelta, giro. Generalmente forma parte de un síndrome, es decir, no solo va a tener el vértigo, sino va a tener sintomatología vagal, es decir, náuseas, vómito, transpiración, aumento de la TA, es decir, lo va a incapacitar al paciente cuando son vértigos periféricos. El paciente no puede seguir realizando sus actividades diarias porque realmente no puede permanecer de pie. Y generalmente va asociado a sintomatología del laberinto anterior, es decir, hipoacusias perceptivas, apunamiento, fullness, acúfenos, es decir, va a ir asociado a síntomas patológicos. El vértigo tiene distintas causas dependiendo del origen, ¿no? Pueden ser endolaberínticos o retrolaberínticos, y, por ejemplo, puede ser un vértigo posicional paroxístico benigno, cuando se desprenden los otolitos, produce un cuadro vertiginoso. Puede ser una neuronitis vestibular, dada por una causa viral o idiopática, a medicamentos, pueden ser infecciosos, como la neurosífilis también, o puede ser por alteración de los líquidos del oído interno, como por ejemplo el síndrome de Meniere, en el cual hay un aumento de la presión de los líquidos endolinfáticos. Es decir, los cuadros vertiginosos siempre hay que evaluarlo, la duración, si dura minutos, si duran horas, si duran días. Después, es muy importante evaluar los antecedentes familiares. Es decir, si tenemos un paciente con hipoacusia, siempre interrogar si el paciente tiene antecedente heredofamiliar, si es un paciente que tiene algún trastorno de una hipoacusia perceptiva y vemos que es un paciente sintomático, es decir, que tiene hipertelorismo, orejas de implantación baja, es decir, ver si hay una carga genética asociada a esto. Bueno, eso todo en cuanto al interrogatorio. El interrogatorio tiene que ser amplio, tienen que tratar con el interrogatorio recabar la mayor cantidad de datos posibles, como para poder ya en la inspección tratar de llegar a un diagnóstico presuntivo. En este caso, en la inspección, nosotros vamos a valorar el pabellón auricular. El pabellón auricular en todos sus relieves, ¿sí? El hélix, el antihélix, la concha, la fosita navicular, si hay alguna alteración, es decir, si hay alguna afección, algún tumor, algún carcinoma vasocelular, algún hematoma, alguna lesión, inflamación, hipocondritis. Es decir,
Si hay cambio de coloración, de tamaño, de forma. ¿Dónde está implantada la oreja? Es decir, si en una oreja de implantación baja, ¿cómo es la forma? El ángulo de separación de la oreja con respecto al cráneo, para ver si son orejas de nasa o no. Ver la región mastoides, ¿sí? Para ver si no hay inflamación, si no hay fluctuación. La región temporal, preauricular, por ejemplo acá, ven en la raíz del hélix, un orificio fistuloso, es muy común de ver. Se llama fístula auris, es una malformación congénita menor del pabellón auricular o conducto auditivo externo, que me genera un trayecto fistuloso, que generalmente es irrelevante, asintomático, o en algunos casos se infecta y puede producir abscesos o secreciones reiterativas, prurito, y bueno, si no se resuelve con medicación, el tratamiento es quirúrgico, es la exéresis de todo el trayecto fistuloso. Bueno, palpar, ver si no hay adenopatías preauriculares, retroauriculares, subauriculares, ver si no hay alguna tumoración, o sea, tratar de evaluar bien todas las características. El examen de oído, esto por ejemplo, lo que ven acá es un carcinoma vasocelular. El carcinoma vasocelular es algo muy común de ver en los pacientes de piel clara que están expuestos al sol. Produce prurito y bueno, en el examen solemos encontrar el tumor. Esto que ven acá es un carcinoma epidermoide. Puede ser del pabellón o incluso originarse también en el conducto auditivo externo. Muchas veces llegar al diagnóstico del carcinoma de conducto auditivo externo no le dan mucha trascendencia, el paciente deambula un montón con dolor de oído, otalgia, otorrea fétida, hipoacusia de tipo conductivo, pero sobre todo el dolor de oído. Esto que ven acá es una pericondritis. La pericondritis produce dolor intenso y produce una afección del